latente, presente, el no esconderte, seguir de frente por la batiente. No te condenes a vivir. Rubén y yo, que cada uno tenemos aquí unos cuadros puestos. Y nada, ya todos por venir y que lo paséis bien. ¿Cómo se llama el colectivo? Tulo 13 se llama. Tulo 13. Muy bien. ¿Qué tipo de arte tiráis en arte o no? En general cada uno pinta así lo suyo bastante ecléctico, ¿no? Y diferente. Cada uno se hace su hogar, ¿no? Entonces la actividad para hacer el grupo de espacio y prisa, no cojas carrerilla por querer saber cómo tira la vida. Es algo normal lo que te va a pasar. Y bueno, yo en realidad no soy cantante, no sé qué hago aquí. Pero bueno, yo escribo mis textos y tal, y con mis 6 acordes hago mis cositas. El aire desafinado adrede de la guitarra para vosotros. Vale. No, este es Diu olor a merda, ¿eh? No es por vosotros, supongo que supondréis para quién va, va por el sistema genocida, sí, de que este mundo al revés hay que cambiarlo como sea y a por ellos a saco. Això que es fa pudor fa olor a merda i s'amaga baix l'alfombra i això que fa pudor fa olor a merda a monarquies de merda aristòcrates de l'estatut, democràcies artificials. I això fa... Cada canción tiene 2 acordes. Bueno, ya que estamos, os invito, yo soy de Denia y los 2 últimos fines de semana de agosto hacemos allí desde hace 13 años la flexión verbal, que es ocupamos una plaza y ponemos un escenario y quien quiera puede actuar. Siempre es los 2 últimos fines de semana de agosto, que el Ateneo al Margen ya va siempre allí desde hace un año. Va Miguel, 1 año o 2. Y yo os invito a que salgáis, porque es para no profesionales sobre todo, y os hagáis vuestro orgasmo. Está muy bien. Los políticos dicen que tenemos que salirnos de la plaza y irnos a Ten en mente, latente, presente, el no esconderte, seguir de frente por la batiente. No te condenes a vivir cautivo en un mundo erguido. Tienes que pelear por la verdad y no olvidar jamás de dónde eres. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿Qué no has conseguido? ¿Que desaparezca uno de los míos? No te hagas líos, no te metas en problemas, vendrá la jerga. Tienes que seguir, es tu porvenir, no mires mi cara. Sigue la batalla, no tires la toalla. Que no te pillen con la enjamada, mira la retaguardia. Sigues escondido, tienes que estar hundido. No te han dado tiempo, espera y estate atento. No estás en el desierto, esto no son sueños letargos, largos. No eres consciente de lo que entra a tu mente al no estar ausente. Subconsciente es el que está presente en este momento, pues son pensamientos cuando estás durmiendo. Te levantas estresado, es por culpa de un mal trago que has vivido y no logras olvidar. El día a día te hará borrar las cosas, no tengas prisa, no cojas carrerilla por querer saber cómo tira la vida. Es algo normal lo que te va a pasar. Si sigues ese camino lo vas a probar, te acostumbrarás al andar y no parar. Pues esto para mí es un porvenir, sigo un camino, con mi gente el destino, busco un libro perdido. Mantenerme alejado es lo que me hace ser algo. Encerrado no lo voy a hacer, pues quién sabe si hago mal o bien. Decirle al mundo que yo nada busco, que solo ocupas un lugar en la mente de tu rival. El coraje es un brebaje que debes de beber para seguir en pie, siempre sostenido.